sobre cómo vienen las enfermedades y por qué vienen los problemas. No sé si alguno volvió a escuchar las prédicas, si alguno que no vino la ha podido escuchar. Pero creo que el cristiano, en un verdadero razonamiento en el espíritu, comprende la situación por la cual está pasando cada uno. ¿Usted ha comprendido por lo que está pasando hoy? ¿Usted ha comprendido cuál es la lucha que está teniendo? Sea material, sea espiritual, humana. ¿De dónde venga la lucha? Creo que el creyente empieza a comprender por qué la está pasando y por qué la tiene que pasar. Y si todavía no lo ha comprendido es porque tiene que volver a ir a la palabra de Dios, inquirir en ella y verdaderamente llenarse del Espíritu de Dios para comprender y entender los momentos que cada uno en su vida está pasando de acuerdo a las luchas y las pruebas que está teniendo. Cuando el creyente empieza a comprender y entender por qué está pasando por esa lucha, por esa prueba, ahí se da cuenta que tiene un Dios poderoso y que Dios lo va a ayudar a salir de ese problema. Y eso es maravilloso. ¿Qué valor le estamos dando a cada enseñanza que nosotros recibimos por medio de la palabra de Dios? No estamos diciendo del predicador, estamos diciendo de la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, ¿la entendemos verdaderamente como debe ser? ¿O buscamos por otros medios la solución para que llegue a nuestras vidas? Escuchaba unos días atrás a una persona que me dijo que mientras esa persona estaba en la iglesia, al no tener la solución de su problema, seguía buscando soluciones por otros medios, yendo a curanderos, astrólogos. Quiere decir que la persona no había entendido nada y por ende no tenía una relación o con su pastor o con algún hermano que sea de sabiduría, en el cual le indique el camino a seguir para poder llegar a encontrar la solución de su problema. Y sabe que todavía en las iglesias hay mucha gente que está buscando beneficios que vengan de otro lado para solucionar los problemas, siendo que Dios le habla constantemente. Mafalda, no sé si alguno lo ha conocido, aquel dibujo que había hace años. Era impresionante la enseñanza que dejaba. Y decía que aquellas personas que no leían o que no tenían contacto con la lectura, que no se instruían en la lectura, estaban dependiendo de que alguien les diga cómo tenían que hacer las cosas. Y ahí es donde el ser humano caía en un error. Cuando nosotros estamos dependiendo de alguien que nos diga cómo debemos tener las cosas y no por nuestros propios medios y méritos de búsqueda, ir a la palabra de Dios y que Dios me hable y me diga cómo tengo que funcionar y qué es lo que tengo que hacer en ese momento. Si no leemos la palabra de Dios y cada vez que el predicador nos da una enseñanza por medio de las prédicas, no vamos a la palabra de Dios y decimos, a ver, ¿es así como se está predicando? ¿Es así como me están enseñando? Podemos incurrir en grandes errores. La falta de asesoramiento espiritual directo y verdadero hace que la iglesia muchas veces tambalee. Porque las personas tambalean, van de un lado como el otro. Son como un barco sin timón estando dentro de la iglesia. Yo creo en Dios, voy a la iglesia, pero no entiendo cómo debo funcionar en este mundo. Y hay un gran dilema. Hay un gran dilema. Y la pregunta es, ¿para qué estás en la iglesia? Cuando estamos en un problema, muchas veces hemos repetido y dicho esto. Las personas vienen a traer el problema cuando ya el problema voló por los aires. O por vergüenza, o por tantas otras cuestiones, no vienen y hablan con el pastor o con el anciano o la persona que les pueda dar una palabra de instrucción. Porque siempre que se da una instrucción en el pueblo de Dios tiene que estar basado en la palabra de Dios. Cuando nos corremos de ella estamos cerrados.
hemos hecho como iglesia, y digo hemos hecho porque yo lo he vivido, cosas que no correspondían y que no estaban dentro de la palabra de Dios, porque no hemos inquirido en ella, porque no la hemos estudiado. Porque uno también diezmó, por ejemplo, e incurrió en errores, sabiendo que esa no era la meta que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y así tantas prácticas que se hacían dentro de las iglesias, que verdaderamente cuando uno va a la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios, dice, esto no es así. También está el pastor dependiente, que hasta para comprar un fideo tiene que preguntarle al pastor si tiene que comprar el fideo. No tiene decisiones propias porque no ha ido a la palabra de Dios y entendiendo y comprendiendo que debe arrodillarse y hacer lo que Dios manda, sea para todo lo que tenga que hacer. Todo lo que hagáis, hacerlo en mi nombre, dice el Señor. Pero no, tiene que andar preguntando. Y también lo otro es malo. Pero qué lástima es cuando la persona está en una lucha, en un problema, y no va y busca asesoramiento espiritual como debe buscarlo, en base a la palabra de Dios. No entender la palabra de Dios, buscar hombres y mujeres sabios dentro de la congregación que te instruyan en tu camino. Y la iglesia vive de falta en falta y buscando soluciones en lugares donde no las va a hallar. Por eso es bueno recomendar a la iglesia que cada vez que usted esté pasando por una situación, el pastor y los hermanos se enteren. El pastor porque va a tratar de ver cuál puede ser la solución espiritual que usted pueda tener, y la iglesia para orar por su problema. Porque muchas veces hemos escuchado esta palabra: este género no sale si no es con ayuno y oración. Pero el género sigue. El género sigue. Y sigue haciendo desastre porque no hay ayuno y oración. Porque no hay una iglesia que ore en unidad por ese problema que está teniendo la persona. No sé si muchas veces se hace, vuelvo a repetir, por vergüenza. O porque, ay, ¿qué van a decir los pastores que yo estoy pasando por esto? Hey, nadie tiene que tener vergüenza. La prédica de hoy está basada en los hijos predilectos de Dios. ¿Qué se llamará predilecto? ¿Cómo entona esta palabra usted en su vida? ¿Qué significa tener un hijo predilecto? A ese hijo que usted más elige, que más quiere. Porque vieron que usted habla con los padres y dice, ay no, yo los quiero a todos por igual. Y muchas veces es mentira. Porque si usted no tiene a Dios en su vida, esa predilección siempre va a existir. Porque usted va a estar siempre de costado de aquel chico que le hace caso, que es más dócil, que es más buenito, que a todo dice que sí. Entonces, ¿qué pasa? Sin querer usted va a tener una predilección. ¿Cuánto más cuando es único hijo? Toda la predilección la va a tener por él. Pero cuando tiene varios hijos, se pone difícil el tema, y aquel hijo que verdaderamente parecería el más obediente, más dócil, más bueno, el que está siempre al lado de la mamá, del papá, que ayuda, ese es el hijo predilecto. Porque todos son de distinto carácter. Acá hay hermanos que han tenido arriba de 2, 3, 4, 5 y 8 hermanos. ¿Cuántos eran, Jorge, ustedes? 8. 7. Y así andamos por varios, ¿no? Muchos hijos. Y siempre hay un hijo predilecto, quiera o no quiera. Y Dios también tiene hijos predilectos. Porque son los hijos que Él tal vez va formando y conoce el corazón y va trabajando en él. Y uno de los hijos predilectos de Dios era Moisés. Y usted me dice, ¿y sí, por qué lo eligió? Como Dios conoce los corazones, dice que vio en Moisés un corazón que podía trabajar. Como en aquellos hombres de Dios que ha trabajado durante muchos años de la historia de la humanidad. Dice que Dios vio en Moisés un corazón por el cual podía trabajar. ¿Qué significaba que podía trabajar? ¿Significa que Moisés era un hombre súper santo, súper bueno, súper dócil? No. Porque Moisés se había creado en plena idolatría. Se había creado en el medio de Egipto, donde estaba lleno de dioses.
Y Moisés había crecido en ese lugar, en ese templo de la corrupción espiritual. No solamente la potencia de aquel momento, sino el templo de la destrucción espiritual del mundo que era Egipto. Porque como todos querían ir a Estados Unidos de vacaciones y sacaban los dólares de colchón o compraban dólares para ir a Estados Unidos de vacaciones, en aquel momento toda la gente veía en Egipto aquel lugar donde todos querían ir, todos querían estar y todos tomaban de Egipto las mismas costumbres y las mismas posturas. Quiere decir que Moisés no era un tipo súper bueno, pero vio Dios que en ese corazón él podía trabajar. Cuando Moisés sale de Egipto, no tenía 18 años, no tenía la edad de Mateo, no tenía la edad de un adolescente. Dice que Dios lo saca a Moisés a los 40 años. Moisés durante 40 años vivió en la idolatría, en el palacio del faraón. Todos sabemos la historia de Moisés cuando llegó aquel momento que iban a matar a todos los niños y entonces su madre lo metió en la canasta, lo puso en el río y bueno, allá fue, justo se estaba bañando la hija del faraón. La hija del faraón toma la canasta, vio un niño hermoso y dice que lo vio tan hermoso que se lo quiso quedar para ella, lo adoptó como hijo, creció en la casa del faraón. Moisés era más egipcio que israelita, pero dice que el corazón de Moisés podía ser trabajado. Llegó hasta los 40 años de su idolatría, de su forma de vida, viviendo en la cumbre, en la cúspide de lo que podía decirse una muy excelente y buena vida. Pero en un momento cometió un gran error, que fue matar a un egipcio en una discusión, en una pelea. Mata al egipcio y él no tenía dónde meterse, porque un judío, un israelita también lo había visto por esa consecuencia de la vida. Y cuando él se quiso poner por juez en su pueblo, lo deschavaron y Moisés tuvo que huir. 40 años Moisés en Egipto. Sale de Egipto. Pero en esos 40 años él había entablado una relación con su familia, con su hermana. Su hermana era la que lo había recogido en el momento que lo habían puesto en la canasta y fue recogido porque su hermana trabajaba en el templo del faraón. Y Miriam lo había recogido a Moisés. Y dice que ella fue la que lo cuidó, lo que le dio varias enseñanzas. Él tenía mucha afinidad con Miriam, mucha afinidad. Y su hermano Naón, que lo vio desde chiquito crecer. O sea que sus hermanos, que eran mayores que él, tuvieron una consecuencia constante sobre su vida para ver su crecimiento y su educación. Pero Moisés, cuando se va de Egipto, no se olvida de ellos, no se olvida de su familia. Si él tiene que salir huyendo, después de esos 40 años de vivir en Egipto, tiene que pasar 40 años en el desierto de Midian. 40 años más, a donde Dios empieza a trabajar. Vieron que muchos dicen, yo llegué muy tarde a la iglesia. ¿Cómo no conocí a Dios cuando tenía 17, 18 años? ¿Cómo no nací en una casa cristiana? Porque yo lo pensé muchas veces y creo que muchos de ustedes lo habrán pensado. ¿Por qué mi mamá y mi papá no fueron cristianos? ¿Por qué no me enseñaban la palabra de Dios? ¿Cuántos errores me hubiese ahorrado en mi vida si hubiese tenido con antelación el conocimiento de la palabra de Dios? Hoy no estaría como estoy. Hoy me hubiese dado un montón de problemas en la vida si en mi juventud hubiese tenido esa relación con Dios. Pero Dios es el que maneja los tiempos. Y si llegaste a los 50, 60, 70, a los años que hayas llegado, es porque la voluntad de Dios así lo ha permitido. Pero hay algo que Dios sabe, que sea la edad en la cual vos llegaste al camino del Señor, esa es la edad donde Dios va a empezar a trabajar.
Y ese trabajo que tiene Dios a esa edad en la cual te eligió, va a empezar una prosecución constante de lucha y de pruebas espirituales, ya no siquiera son carnales. Es difícil entenderlo, por supuesto. Ahora, haciendo un paréntesis de esto, es bueno que nosotros, si hemos llegado muy tarde al camino del Señor como nosotros creemos, porque para nosotros es tarde, para Dios no, podamos actuar con nuestra descendencia, podamos actuar con nuestros hijos y hablarle a nuestros hijos que hay un Dios, que es el Dios que descubrió tu padre, que si lo hubiese descubrido a tu edad, hijo, te hubiese ahorrado un montón de problemas que yo tengo o que yo tuve. Y qué lindo es eso, qué bueno es eso. Está bien, uno puede decir, en mi caso, mi papá y mi mamá, cualquier cosa, pero tuve una abuela que me enseñó a orar, que me enseñó a buscar a Dios y que me llevaba a la iglesia. Pero verdaderamente el encuentro con Dios no lo tuve en ese momento. Tuve una enseñanza, un conocimiento de quién era Dios, pero nunca una relación con Dios. También a Moisés le pasaba eso, porque a Moisés se le hablaba de sus antepasados. Se le habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la fe de ellos, de por qué tuvieron que parar en Egipto. José tenía a ese Dios allá, escondido, hasta que un día Dios se le reveló. Y para llegar a ese momento, Dios lo tuvo que sacar de Egipto y llevarlo 40 años al desierto, trabajando para su suegro Jetro, y en donde conoció a su mujer, a Séfora. Y ahí empezó una nueva relación con Dios en el desierto. ¿Quién sabe en las noches de pastoreo que tenía Moisés? Esa relación que empezó a tener con Dios. 40 años en el desierto para que ese corazón sea un corazón predilecto, elegido para una gran misión. Y quiero que nosotros empecemos a entender, no importa la edad que llegaste a Cristo, sino empezar a entender cuál es la misión que vos tenés para Dios. Cosa que nosotros no pensamos. Estamos pensando en nuestro problema, en nuestra situación, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad. Pero, ¿cuál es la misión que Dios tiene para vos? Y cuando empezamos a ver más allá de lo que estamos pasando, tal vez Dios nos dé un buen reposo y una buena tranquilidad para saber pasar ese momento. Moisés 40 años en el desierto hasta que Dios se le presenta en la zarza. Y Moisés tiene que volver con una misión histórica en la faz humana. Porque ¿quién no conoce la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién no la conoce? Nos hemos cansado de escuchar películas, de escuchar esta historia, porque no hace falta ser cristiano para conocer y entender el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Algunos lo verán algo, qué sé yo, de película, otros verdaderamente lo creemos enteramente. Y cuando más entusiasmo tenemos de las cosas de Dios y más estudiamos la palabra de Dios, más cuenta nos damos que fue real. A otros lo tomarán utópicamente, pero nosotros creemos en eso. Creemos en Dios, creemos que Dios lo puede hacer. Moisés llega a sacar al pueblo de Israel y verdaderamente empieza a tener las luchas de las luchas, las pruebas de las pruebas. Y como predicábamos el domingo pasado, vimos por todas las luchas y las pruebas que pasó el pueblo de Israel desde el momento que tuvo que cruzar el Mar Rojo. Porque las luchas no empezaron con las 10 plagas, porque las plagas eran para los egipcios, para mostrarle al mismo pueblo de Israel: miren, yo los voy a sacar de acá con mano poderosa. Y cuando el pueblo de Israel ya se encuentra delante del Mar Rojo, empieza la lucha y empiezan las pruebas, como predicábamos con antelación. Pruebas con el agua, pruebas con la comida, pruebas con el pan, con el maná, con la codornices. Pruebas, pruebas y pruebas. Y no pudieron pasar la prueba. Esa generación que salió de Egipto no pudo pasar la prueba. Solamente Josué y Caleb, que fueron hombres de fe. Porque
cuando Dios lo saca al pueblo de Israel y le muestra al pueblo de Israel lo que podía llegar a obtener por tener perseverancia y por tener paciencia en las cosas de Dios, de repente se encontraron con la lucha y con la prueba y dijeron, a esto no lo vamos a poder pasar. Y en el momento que manda Dios a José y a Caleb y a los demás príncipes, que eran 12 que tenían que ir a ver la tierra prometida, y cuando vuelven de la tierra prometida dicen, no, es imposible que nosotros tomemos esta tierra prometida porque hay gigantes, los hijos de Anak, son hombres gigantes, tienen un poder impresionante, un ejército impresionante, sus ciudades están amuralladas. ¿Cómo vamos a ir a pelear? Y otra vez en contra de Moisés. Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahora nos vas a mandar a la muerte a nosotros, a nuestros hijos. Y dice que de los 12 solamente 2 manifestaron tener la fe suficiente para comprender y entender el Dios que ellos tenían. Y eso es lo que nos está faltando muchas veces en nuestra vida. Comprender y entender el Dios que tenemos, que para Dios no hay nada imposible. Y fue a tal punto la situación de controversia que hubo entre el pueblo y Moisés, que toda esa generación no pudo pasar a la tierra prometida. Solamente los 2 que dijeron, tenemos un Dios poderoso, Dios lo va a hacer, Dios nos va a entregar esa tierra porque si Él lo prometió, Él lo va a dar. Y la palabra de Dios son promesas. Y Dios no es como los hombres que prometen y no cumple. Dios cumple su promesa. Pero para que Dios cumpla su promesa, nosotros tenemos que funcionar como Dios quiere. Y ese es el gran dilema. ¿Estamos funcionando como Dios quiere? ¿Estamos haciendo lo que Dios manda en nuestras vidas? ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Por qué no salimos en cada lucha y en cada prueba adelante? Y cada lucha y cada prueba es un rezongo. ¿Por qué llegamos a ese punto de que golpeamos la puerta y no se abre? ¿Por qué no avanzamos? Si somos creyentes, si venimos el domingo a la iglesia y vivimos en un desierto sin comprender y entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero para que Dios nos use y nos tenga como hijos predilectos, tenemos que tranquilizarnos y ponernos en la mano de Dios para que Dios trabaje. Que Dios trabaje. Y hasta las más pequeñas cosas ya hacen una consecuencia del por qué vos no podés pasar por esa puerta. Y yo voy a ser muy repetitivo en esto porque creo que es el ejemplo más chiquito que podemos tomar. El poder pasar el domingo por esa puerta. ¿Cuánto nos cuesta? Y lo voy a decir 1 y 1000 veces, porque es el ejemplo más simple que podemos encontrar. El mandamiento más chiquito que podemos poder verdaderamente ingresar y decir, lo cumplí. Nos cuesta pasar por esa puerta. Entra, hermano. No sé si se fue o se vino. Se fue. Y nos cuesta, ¿no? O porque te dormiste, o porque el cumpleaños, o porque tu aniversario, o porque juega tu equipo, o porque jugó tu equipo, o porque viniste tarde, o porque corre... Bueno. Sí, porque alguno está por el TC, se queda cualquier cosa. Cualquier cosa humana, carnal, diabólica, te aleja de la voluntad de Dios. ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no salimos adelante? Porque no hay un corazón sincero donde Dios pueda trabajar para que Dios diga, este es mi hijo predilecto, a este lo voy a usar. No importa los errores que pueda tener, Él ha predispuesto su corazón a mí. Porque vamos a tener errores de acá hasta que partamos de esta tierra. Vamos a seguir cometiendo errores. Y ahí está lo maravilloso que Dios tiene también para con nosotros, que miramos la cruz de Cristo y decimos, Señor, perdónanos. Y el Señor te perdona. Como nosotros perdonamos a nuestros hijos. ¿Vieron que hay casos que usted no puede entender? Cómo un padre sigue perdonando a ese hijo atorrante, borracho, drogadicto, y el padre va y lo agarra y lo lleva y lo aconseja. Y le dice, hijo, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Y le da de comer, le brinda su casa. Y el pibe tiene 50 años y hijo, todavía no te fuiste. No tenés una mujer que... No tenés otra loca como vos que te lleve.
Pero no, y el padre tiene paciencia. Entonces fíjense, si nosotros, siendo hombres, tenemos paciencia con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Creador? ¿Cuánto más nuestro Dios? Pero Dios tuvo que trabajar en Moisés. Dios tuvo que andar en Moisés. Y no solamente la prueba de los 40 años en el desierto fue para el pueblo de Israel, también para Moisés. También para Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Y ahora 40 años tratando de salir de esa lucha y esa prueba del éxodo. Y como Moisés era una persona que cometía muchos errores, pero era el hijo predilecto de Dios, cuando Moisés queda solo, en teoría, porque no hay una especificación concreta en la palabra de Dios de lo que pasó con su esposa Séfora. No sabemos si se murió, pero tal vez Séfora, viendo lo porvenir que había en el éxodo que estaban pasando, iban a tener 40 años caminando y paseando por el Sinaí en medio de lucha y de prueba, dijo Séfora, me voy a la casa de papá con los chicos. Porque desaparece Séfora de la historia de Moisés. Agarra a Gerson y Eleazar, que eran sus hijos, y nunca más se lo nombra. Porque usted puede decir, y bueno, Moisés dejó a sus hijos como el líder. No se escucha más nada. Y Moisés se va a respaldar en aquellas dos personas, las cuales él conoció desde su niñez, los cuales él tuvo como padres, que eran a Miriam y a Aarón. A ellos dos. Si algunos me van a decir María, no, Miriam. Pero si quiere decirme María y Aarón también, pero es Miriam. Entonces, tanto Miriam como Aarón eran aquellos que estuvieron siempre al lado de él. Dios permitió que Miriam sea una profetisa y que Aarón sea el sacerdote. Le dio, como hacen los políticos que llegan a presidente, empiezan a poner a los parientes, ¿vieron? Porque son de su confianza. Y muchas veces eso es entendible. Y porque puso al pariente aquel, porque puso al amigo de aquel. Pero son los que yo conozco, son los que a mí me pueden ayudar a lo que yo quiero hacer. Yo sé que es algo muy contradictorio, porque tal vez no estamos poniendo a personas que se han perfeccionado para ocupar ese puesto. Tantos ministerios que hay dentro de la faz política, y usted quiere poner a sus amigos, los que conoce, no está poniendo a la persona idónea tal vez para cumplir eso. Pero Moisés, en su gobernabilidad que le dio Dios, le dio el permiso para que ponga a Miriam y a Aarón. Profetiza Miriam, sacerdote Aarón, y de ahí para abajo la clase sacerdotal de los levitas. Pero Moisés hizo una irrupción en uno de los mandamientos que Dios le había dado. ¿Qué hizo Moisés? Buscó otra mujer. Y en el pueblo de Dios ya se sabía que no podíamos tomar una mujer que no sea de tu misma sangre, de tu misma línea genealógica, o sea, israelita. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró una mujer cusita. Una mujer cusita se le llama, y no se sabe bien, pero puede ser de la parte de Etiopía o de la parte del Asia Menor, de la Medianita también. En sí no era una persona que era de sangre real. Es más, algunos han llegado a decir que era una mujer negra. Y toma Moisés una mujer cusita. ¿Y qué pasa? Moisés se encuentra en este dilema de que ¿habré hecho bien o habré hecho mal? ¿Habrá hablado con Dios antes de hacer esto? ¿Habrá tenido una conversación Moisés? Porque él tenía acceso directo con Dios. Aparentemente no la tuvo. Pero tanto sus hermanos Miriam y Aarón empezaron a reclamarle a Moisés. ¿Y qué hicieron? Hablaron mal de Moisés, porque había tomado una mujer cusita. Y eso no era legal dentro de los parámetros de las leyes y los mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y empezaron a hablar mal de Moisés. Sus hermanos, en el cual él depositaba su confianza, sus propios hermanos empezaron a hablar mal de ese líder que Dios había puesto. Entonces, en un momento determinado, dice la palabra de Dios en el libro del Números, capítulo 12, llama a los tres
y lo pone a la puerta del tabernáculo y habla con los tres, María, Miriam, Aarón y Moisés. Y en ese momento dice, vamos afuera. Pero lo que saca afuera es a Miriam y a Aarón. Dice que lo lleva a la puerta del tabernáculo y empieza a hablar con ellos. Y le dice Dios, miren, no se metan con Moisés, porque lo elegí yo, porque es mi hijo predilecto. De ahora en más, ustedes tampoco entrarán en el tabernáculo de reunión con Dios cuando Dios baje en su nube y hable, porque solamente lo voy a hacer con mi hijo Moisés, con mi hijo predilecto. Todo lo que ustedes van a recibir lo van a recibir por visión o por profecía, pero ustedes no van a tener más acceso a mí. Porque sabemos bien que en un momento determinado los tres entraban al tabernáculo de reunión, bajaba una nube donde se hablaba con Dios, había un encuentro con Dios. ¿Por qué dice Dios así de esta forma? Porque verdaderamente les dijo, porque Moisés es el hombre más manso de la tierra. Moisés es el hombre más manso de la tierra. Había trabajado 80 años y tal vez más con Moisés para llegar a decir Moisés es el hombre más manso. Porque hace 40 o 60 años atrás no lo podía decir. Antes de llegar a Cristo, Dios no podía decir que vos eras una persona mansa. Tal vez hoy sí. Tal vez hoy has cambiado, has comprendido lo que Dios quiere de tu vida y empezó a trabajar Dios de tal forma en tu vida que empezaste a comprender a tu prójimo, empezaste a ver cómo viene la gracia de Dios sobre tu vida. Entonces ya hoy empieza a decir, cada vez lo tengo más mansito a este. De ahora en más hablaré con mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. Ustedes no van a interferir más. Porque a mí no me importa ya lo que hizo Moisés, a mí me importa más lo que hicieron ustedes, que siendo sus hermanos, que siendo sus columnas, hablaran mal de él. Y no solamente hablaron mal de él, sino que todo el pueblo se enteró de la discrepancia que había en el seno gubernamental de aquel momento. ¿Vieron cuando se empieza a pelear el presidente, la vicepresidenta, los ministros? Bueno, eso más o menos así. Esa lucha existía y existió y va a existir siempre. Siempre. Porque la ambición de poder, la ambición de querer sobreponerse al otro siempre ha existido. Y cuando se quiere pasar a ese plano, ya no se respeta ni siquiera a Dios. Ni siquiera nos importa el liderazgo que pueda tener una persona que ha sido puesta por Dios. Y eso fue lo que pasó con Miriam y con Aarón. Ahora, quiero que vayan viendo lo que sucede después. En el capítulo 12, versículo 7, voy a empezar, dice: no así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. La ira de Dios se encendió contra ellos. Vieron que nosotros siempre buscamos que Dios haga justicia y no tenemos paciencia con la justicia de Dios. Porque aquellas personas que han hablado mal de nosotros, y sobre todo cuando hablan injustamente, oramos a Dios: Señor, haz tu justicia, y ya querés al otro día verlo muerto, o verlo destruido, o verlo con una enfermedad terrible, o con un momento de su familia terrible. No, entonces Dios se toma su tiempo, pero acá no hubo tiempo para nada. Lo que nosotros deseamos y debemos desear es que Dios a su tiempo haga la obra. Por eso es que tenemos que orar tanto por nuestros enemigos, por lo que hablan mal de nosotros, por lo que dicen cosas falsas y mentirosas. Ahora tened cuidado cuando están diciendo la verdad. Ahora, ¿qué tema? Porque hasta diciendo la verdad, Dios tiene celo de sus hijos. ¿Viste, Marcelo?
habló mal de Carlito. Dijo, este Carlito es un desastre, ¿cómo maneja la economía? ¿Cómo debe ser en su casa? ¡Qué desastre! Pero Carlito es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, trabaja en su obra. Y Dios dice, ¿qué está haciendo este? ¿Cómo? ¿Cómo está hablando así? Porque Carlito puede tener errores, pero es mi hijo y a mi hijo nadie lo toca. Y la ira de Dios puede venir sobre mi vida por dar un mal testimonio. Y así yo tenga razón, Dios se va a encargar de mí. Porque estamos hablando mal de su hijo. Pero cuando pasa algo injusto con tu hijo, ¿cómo te pones vos? ¿A cuánto le ha pasado? Que hablan mal de su hijo y la ira, y a esa maestra me daría ganas de acogotarla. Porque la maestra le dijo, su niño se porta mal en la escuela, porque usted no lo cuida, todas las cosas que le dicen los maestros que no le hacen caso, pero igual se las dicen. Entonces, pasa esto, que a usted no le gusta. No nos gusta la represión, no le gusta el adoctrinamiento, por ende, la ira y la bronca nacen. El tema es cuando esa ira y esa bronca, sobre todo, empieza a salir de tus labios, empieza a salir de tu boca. Y proclama cosas que sean ciertas, no sean ciertas, son contra un hijo de Dios. Y nosotros debemos tener la paciencia necesaria para que la justicia de Dios se haga. En este caso, María, Aarón, Miriam y Aarón habían hablado mal de su hijo predilecto. Y más allá de que Miriam y Aarón eran personas elegidas por Dios para conducir también el pueblo, Dios tenía como predilecto a Moisés, en ese corazón que había trabajado tanto y por tanto tiempo. Entonces la ira se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. ¡Ah, la pucha! ¡Qué tema!, ¿no? Automáticamente, yo siempre me preguntaba, ¿por qué fue a María y a Aarón no? ¿O por qué fue a Miriam y no a Aarón? ¿No será que las mujeres son más peligrosas con la boca? Porque siempre, cuando uno examina la palabra de Dios, pucha, las palabras de algunas mujeres son más ligeras que las de los hombres. No quiere decir que no haya hombres chismosos y hombres de lengua larga. Pero acá se da una cuestión, que es María, la que es castigada por Dios. Y tenemos que traer al razonamiento esto. ¿Qué sucede cuando usted está enfermo? ¿No será que habrá hablado mal? ¿O que usa mal su lengua? ¡Ey! Es para pensarlo. La palabra de Dios dice que por haber hablado mal Miriam, de su hermano, del líder de Dios, dice que automáticamente vino una enfermedad terrible sobre ella, la lepra. Si calculen que muchas veces Dios, que conoce nuestros pensamientos, nos lleva a juzgamiento y a pasar por determinadas cosas, ¿cuánto más cuando abrimos nuestra boca? Las maldiciones no vienen sin causa. Ninguna maldición en nuestras vidas. Busque de donde busque y halle donde la halle, no vienen sin causa. Y aquí que María estaba leprosa. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado cada vez que hablamos mal de alguien. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Vos abriste la boca y te llenaste de pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo decía que no era por las viandas, por la comida que entraba el pecado, sino de dónde salía? Cuando de tu corazón sale tu maldad, tu odio, tu rencor, tu envidia, y hablas mal de tu prójimo, sean buenos, sean malos, sean justos, sean injustos, hablas. El pecado no viene de afuera, el pecado viene de adentro. Por eso es que hasta los médicos
Viven diciendo que las más grandes enfermedades, o todas las enfermedades que pueda tener el ser humano, nos vienen de afuera. Ay, no, porque hace mucho frío me voy a enfermar. No, hermano, te enferma lo que tenés en el corazón. Eso es lo que te enferma. Todas las enfermedades nacen de la creación perfecta que Dios ha hecho, que se pone en imperfecto cuando tenemos el corazón malo. Y más vale que lo paguemos. Más vale que lo paguemos, como siempre decimos. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Dios diciendo: te ruego Dios que la sanes. Respondiendo Dios a Moisés le dijo: pues si su padre no hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Todo lo que Dios hizo. Dios pone una enfermedad, la pone a Miriam leprosa y le dice: bueno, está bien, pero va a estar 7 días enferma. Y como va a estar con la lepra 7 días, que es contagiosa, una enfermedad cancerígena contagiosa de la piel, la va a sacar afuera de la congregación. Fuera. Fuera. Entonces el pueblo no siguió su camino. Dice que se paró y la esperó a que María sea restituida. Qué enseñanza para María, ¿no? Yo creo que después, si hubiese cinta de coche, se hubiese pegado cinta de coche por la boca, no hablaba más. Oraba con la mente, me imagino. Porque después de la que pasó, mamita querida, te tiene que agarrar un temor muy grande. Ni hablemos, cada vez que veía a su hermano, decía todo: sí, 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 Moisés, sí, Moisés, sí, Moisés. Miren, había sido la cuidadora de Moisés. Y en un momento se transformó en aquella hermana que se puso en contra de su propio hermano, que habló mal de su hermano. ¿Y cuánto cuidado tenemos que tener nosotros cada vez que hablamos de nuestro hermano? Quiero llevarlo al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 21. Voy a empezar del 20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Tampoco, escuche muy bien esto, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Qué impresionante las compensaciones de Dios. Es impresionante cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos cómo Dios pone las cosas en una balanza. Cómo tiene que trabajar Dios con nosotros, ¿no? Una reflexión. Antes de criticar, debemos examinar por qué lo hacemos. Las críticas constructivas pueden ser destructivas. Reflexionar antes de acusar o cuestionar. Sería lindo que usted después lo anote en algún lugar a esto que dije. Reflexionar antes de hablar. Porque cuando hablamos sin razonamiento, nosotros los creyentes somos llevados por la carne y cometemos muchos errores. Así seamos elegidos de Dios. No dé lugar al diablo. No le dé lugar a tu carne, a tu ira, a tu contienda.
Mateo 5:38 nos enseña muy bien el amor a los enemigos. Y eso tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón constantemente. Porque el juicio de Dios se hará con aquellos que verdaderamente tienen un corazón malo. Este es malo, ese chico, malo. Ya de nacimiento es malo. Ahora de grande es malo. Y se va a morir malo. Bueno, debemos orar por ello. Porque dice que ascuas de fuego pondremos sobre su cabeza. ¿O tenemos que hablar mal de ellos? La crítica constructiva puede ser totalmente destructiva. No para aquel del cual estamos hablando, sino para nuestra propia vida. En verdad, crítica, ninguna es constructiva. Las críticas son críticas. La construcción está en cuando nosotros tratamos de que esa persona que ha caído en ese error, lo asesoremos, le hablemos, lo instruyamos en la verdad de Dios y en la justicia de Dios. Por eso, cada cosa que nosotros pasamos en la vida, debemos tener una explicación. Y si no la tenés a esa explicación hoy, Dios te la va a dar en un futuro. De seguro que Dios te la da. Puede pasar mucho tiempo de por qué te enteraste, por qué pasaste por eso. ¿Saben qué? Yo les voy a dar un ejemplo medio, no sé, tonto. Aquellos jóvenes que fumaron desde su juventud. ¿No? Total. Estábamos en la inconsciencia de la juventud. En la plenitud de la estupidez humana. ¿No? Como se le llama, la edad del pavo, ¿se acuerdan? Muchos de los que estamos acá lo pasamos bárbaro, ¿no? En la edad del pavo. Fumábamos, chupábamos, nos divertíamos. Total, en la juventud vos no te das cuenta que eso puede ser una incidencia para que en un futuro tu vida llegue a un desastre. Pero cuando llegaste a Cristo y te diste cuenta de lo que hiciste, ya no podés volver atrás. Ya no podés volver atrás. Todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Todo. Todo. Y ya no podemos volver atrás. Pero Dios nos da la oportunidad de que si estás pasando por un desierto, hey, sepa que debes pasar la prueba. Porque no somos ninguno santo ni ninguno buenito. Por las cosas que pensamos y por las cosas que hablamos. Muchas veces nos oponemos a Dios sin saberlo, por el solo hecho de hablar mal de un hermano. Y eso nos pasa a todos. Es una debilidad que tenemos nosotros los seres humanos. Una de las grandes debilidades que tenemos los seres humanos. El libro de Santiago nos habla y nos dice: cuán pequeño fuego enciende un gran bosque. Así la lengua es un mundo de maldad. Es terrible nuestra lengua. Pero no te olvides nunca que cuando se mueve tu lengua y se abren tus labios, es por lo que tenés en tu corazón. Vamos a orar al Señor.